people, bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos a nuestro espacio. Yo soy Liliana y yo soy María y estamos muy contentas de tenerlos aquí en Chamas en China. Después de seguir sus sugerencias, vamos a estar ahora compartiendo un nuevo video cada 2 semanas los domingos. Así que recuerden compartir el contenido y suscribirse para que vean todo lo que hagamos. Hoy les vamos a estar paseando por Xiamen, van a tener un recorrido por esta bella ciudad pintoresca con nosotras. Acompáñenos. Hola people. Estamos en Xiamen, vinimos a tener un día acá, el lunes es feriado, entonces nada, nos tomamos el sábado para venir a comer cosas ricas, comer cosas foreigner. Comer. Y el principal motivo del viaje fue venir a comer. Tan sabroso comer. ¿Qué tal la guía de tránsito? Y lo peor es que la gente le hace caso. Las primeras paradas fue una estación de tren. Esta estación fue reconstruida y el día de hoy es un parque que recorre toda la ciudad y que usualmente los chinos lo usan para después de almuerzo caminar un poquito y bajar la comida. Ellos descansan, es algo para ellos fijo descansar después de almuerzo, caminar un poquito y hacer una siesta. El nombre de Xiamen significa la puerta de la mansión y en el 2006 fue rankeada como la segunda ciudad más adecuada para vivir en China. El idioma local es el Amoy, pero obviamente también pueden hablar en mandarín porque es el principal. Pueden hablar inglés e incluso español, señores. Así que si van a Xiamen, van a conseguir, exacto, demasiados extranjeros. Demasiados extranjeros. Inclusive sitios que, bueno, se los vamos a presentar. Nuestro recorrido por todo lo que fue la estación, o sea, un trayecto de la estación porque nos iba a llevar a una segunda estación que era un jardín botánico súper lindo, no pudimos entrar y a su vez había un teleférico también espectacular que te recorría parte de la ciudad, pero tampoco pudimos entrar. ¿Por qué no pudimos entrar? Porque era feriado. Ah, porque era feriado. Yo que, María. Hay que Luego de eso fuimos a un monumento que se llama como que el monumento de la Armada China ante la guerra de Taiwán. Y este feriado que nosotros fuimos era como que el feriado del Día de los Muertos, ¿sabes? Donde todas las personas rinden como que tributo a todos sus ancestros. Entonces cuando fuimos a este sitio había muchísimas personas con ramos de flores y tal llevándose a sus ancestros. Luego de ahí agarramos un autobús y nos fuimos a la Universidad de Xiamen, que es la Xiamen Daxue. Este es un sitio como que súper turístico para recorrer, pero debido al COVID estaba cerradas las instalaciones. Hoy en día está como que solo permitido a los estudiantes. De igual manera ellos tienen que hacer también un protocolo de mostrar el código verde, registro de entradas y salidas. Ya le hemos dicho cómo todo este proceso. Sí, entonces no pudimos entrar. Una vez pasamos por la universidad, fuimos a una callecita que creo que como en todos los países, todas las zonas adyacentes a las universidades son baratas y hay muchas cosas de comer y tomar. Entonces esta callecita es como muy tradicional aparte y puedes conseguir cualquier variedad de cosas, o sea, había donas. Sí. Y o sea, se veía como que más pintoresca porque ¿sabes? Estaban todos los estudiantes afuera por el mismo feriado. Entonces, no sé, me parece como que muy cuchi esa partecita. Súper concurrida y movida. Luego de esta escaminata, obviamente teníamos que ir a lo que íbamos al viaje, que era comer. ¡Comer! Entonces fuimos a un sitio que se llama La Casa. Mi casa es su casa.
Y el sitio ya lo habíamos chequeado, porque estábamos inclusive en el grupo y todo. Ya lo habíamos chequeado y estábamos listos para comer patacones, arepas, empanadas. Cuando llegamos, el sitio no estaba abierto. Entonces, Viviana subió y bueno, sí abrieron para nosotros. Pero, para nuestra sorpresa, no había arepas, no había patacón, no había yuca frita. No había muchas de las cosas que queríamos comer. Bueno, señores, salimos ya de la casa y al principio no teníamos muy buena impresión de la casa. Pero llegó el dueño argentino y mira, duramos 1 hora hablando con el argentino. Solo que ahora Completo nuestro corazón, sí, vino todo. Ahora vinimos a este mexicano a comer, porque ahí solo comimos una arepita y unas yuquitas fritas, digo mucho, pero hay hambre en el penal. Así que nada, vinimos acá a este mexicano, ya les contaré. Estamos ya esperando la comida y yo me quiero chupar el dedo y Mariano me... Ella quiere chuparse el dedo tocándome la teta, señora. Se lo dije. Pero no quiere que le toque la teta. Ni que te chupes el dedo. Ya. Viviana, ¿estás en un restaurante? Sí, me acosté. Oye, la caminata está heavy metal. No has caminado nada, exagerada. Mexicano y de verdad súper lindo, súper colorido, la atención, estuvo como que súper chévere eso. Y la comida de verdad súper bien condimentada y bueno, le damos un 100 de 100. Una vez comimos y que ya teníamos la barriguita llena, nos tocaba caminar, porque bueno, lo que había dicho Viviana obviamente era falso, no habíamos caminado casi nada. Entonces nos fuimos por una calle que se llama Chapel Way, que llevaba hasta una zona de arte donde es prácticamente un bazar. Aquí en China es muy común ver los fines de semana bazares donde se unen tanto emprendimientos chinos como emprendimientos de extranjeros, y eso ya lo hemos visto y hemos visitado en Shanghai y es súper lindo porque bueno, es como muy movido todo, puedes conocer a gente, es chévere. También esa zona antiguamente, tipo en los 80 más o menos, esa era una zona de refrigeración, es decir, o sea, había muchas plantas de refrigeración para los pesqueros, porque Xiamen una isla. un puerto, exacto, es una isla. Entonces, antes todos esos lugarcitos eran plantas de refrigeración donde también producían hielo para entregarlos directamente a los botes pesqueros. Y bueno, o sea, obviamente en Xiamen, al ser una isla, también es como que muy famoso el tema del seafood, de la, ¿cómo se dice seafood en español? Pescadería. De la pescadería. Que salimos del bazar, nos conseguimos con un río y le dimos como que toda la vuelta al río para ver, porque es como un atractivo de ellos. De hecho hay demasiados restaurantes pequeños, tiendas de ropa, cuestiones estas de batidos, y después descubrimos que esta zona antes llegaban ahí como tal los barquitos pesqueros y vendían toda la mercancía, todos los pescados que traían los vendían en esas tienditas. O sea, lo que hoy por hoy son restaurantes y todas estas cosas, antes eran tienditas para vender y comprar el producto súper fresco. También Xiamen es conocido porque tiene un tipo 2 torres gemelas, algo así, que se llama Qimao. Fueron terminadas en el año 2015. La arquitectura fue inspirada como que en las flores de ciruelo, porque Xiamen también es conocido por el café y por las flores. Xiamen fue una de las principales zonas económicas de China, o sea, en los años 80 se abrió internacionalmente para la inversión extranjera. Es por eso que si lo ves en la arquitectura, lo ves también en el tipo de comida y en la cultura de la gente. Hay un mix, hay un mix de cultura. Debido a la posición geográfica, realmente hoy por hoy Xiamen es uno de los principales puertos de China y su aeropuerto también es uno de los más transcurridos. Entonces es una ciudad económicamente bastante grande en China.